profesor, soy el estudiante Marvin Daniel Caicedo García y voy a estar hablando acerca de mi autor Pierre Bourdieu y una de sus obras, la última de hecho y una de las más preeminentes, la cual fue La dominación masculina. Pero bien, hagámonos la pregunta, ¿qué es para Pierre Bourdieu la dominación masculina? Veamos. Pierre Bourdieu supone que la dominación masculina está tan arraigada en nuestro inconsciente colectivo que ya ni siquiera lo vemos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Somos el grupo número 3. Nuestro autor es Pierre Bourdieu. A mí me toca hablar sobre lo que es la biografía de Bourdieu. Bourdieu nació el 1 de agosto de 1930 en una aldea de Bernia. Sus padres fueron Noémie Duval y Albert Bourdieu. Su padre fue un campesino agrícola y obrero, y su madre tenía procedencias sociales. Fue hijo único de la pareja. Bourdieu fue un excelente estudiante. Uno de sus profesores le aconsejó inscribirse en una de sus clases preparatorias literarias en el mismo instituto. En 1948, Bourdieu administró la Escuela Normal Superior y en 1951 fue llamado por sus compañeros por su segundo nombre, Félix. Bourdieu fue un sociólogo francés, uno de los más destacados. El 23 de enero del 2002 murió Bourdieu. Hola, mi nombre es Mayeli Valencia Caicedo. Yo les voy a hablar de una de las obras principales de Pierre Bourdieu, que fue en 1964. Se trata de los estudiantes y la cultura. Tratar del tema de la educación es hablar de uno de los pilares de toda nación, ya que con la educación la sociedad progresa en esfera productiva, ya sea social o culturalmente. No todos los individuos tenemos acceso a la educación, ya sea porque son excesivamente caras o porque son escuelas de élite. El libro de los herederos de Bourdieu y Passeron sugieren que la desigualdad en la educación conlleva el retraso y el estancamiento de los estados y la división de clases. Si bien es cierto, el Estado tiene la obligación de proporcionar la educación, también es verdad que algunos consideran que las mejores escuelas que ofrecen son las privadas, porque tienen el suficiente capital para instruir a los descendientes de los dueños de los medios de producción. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Tamayo Sánchez Rudy y voy a hablarle un poco acerca del libro El oficio del sociólogo, escrito por Pierre Bourdieu en 1968. Para empezar, Bourdieu en su libro plantea que el principal obstáculo de un sociólogo al realizar una investigación es la idea que éste tiene, por decirle así, su hábitus, que le impide realizar una investigación objetiva. Plantea también que un sociólogo debe tener la mente abierta para aceptar los hechos que se den al momento de su investigación. Nos habla acerca de la disociación, que en este caso sería separar sentimientos y emociones de los hechos reales que se estén dando en el momento exacto de su investigación. Un sociólogo debe tener un amplio conocimiento en cuanto a todas las ciencias para darse cuenta de los errores que esté cometiendo durante su investigación, como por ejemplo en el aspecto estadístico, y darse cuenta de sus errores y enmendar dichos errores en el momento de su investigación. Un sociólogo debe ser neutro porque su opinión o su crítica no son válidas al momento de la investigación. Bourdieu cree que la investigación no se da, por decir, al azar, sino de hechos concretos que llevan al interés del investigador o del sociólogo. Gracias.
Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron elaboraron un libro llamado La reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Este libro fue publicado en Francia en 1970. Estos dos personajes introducen dos conceptos básicos: la teoría de la violencia simbólica y arbitrariedad cultural. Ellos se enfrascan en realizar un análisis acerca del sistema educativo, especialmente el sistema educativo francés. El primer concepto de consideración en la teoría de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron es el concepto de violencia simbólica. Ellos dicen que la escuela ejerce violencia simbólica sobre sus estudiantes. ¿Y qué es la violencia simbólica? La violencia simbólica consiste en la imposición de signos y símbolos sobre grupos o clases, de modo que tal imposición se concibe como legítima, porque el que recibe la imposición lo toma como algo natural, como algo que debe ser así. Por otra parte, los sistemas simbólicos se fundamentan sobre un arbitrario cultural y realizan simultáneamente tres funciones a saber: el conocimiento, la comunicación y la diferenciación social. Los sistemas simbólicos son instrumentos de comunicación y de dominación que hacen posible el consenso lógico y moral de todos, al mismo tiempo que contribuyen a la reproducción del orden social. Así pues, la acción pedagógica tiende a reproducir el sistema de arbitrariedades culturales de la formación social dominante, mediante la reproducción de relaciones de fuerza que colocan la arbitrariedad como inculcación cultural. Voy a comenzar a darles a conocer un poquito sobre la distinción, criterios y bases sociales del gusto de Pierre Bourdieu. Sí. Esta obra fue escrita en el siglo XX. Fue considerada una de las 6 obras que llevaron un rango más importante en todos los libros que él ha escrito. Bueno, ¿qué es el gusto para Pierre Bourdieu? Para Pierre Bourdieu, el gusto tiene un paralelismo entre ciencia, arte y ocio, ya que con esto conlleva a que son actitudes que uno las va adquiriendo con el tiempo, que todo esto conlleva a que nosotros en la vida cotidiana adquirimos hábitos. Estos hábitos nos conllevan a que, digamos, si nosotros tenemos el hábito continuamente de, un ejemplo, yo que trabajo, mi hábito desde pequeña, yo me cultivé en mi tema que me gusta de la belleza. Entonces yo me creé en ese hábito, fui creciendo desde pequeña hasta ahora que lo ejerzo y me gusta mucho porque es mi profesión. A manera de conclusión que comprendo yo sobre lo que nos da a conocer Pierre Bourdieu sobre el gusto, es que son conocimientos innatos que vamos aprendiendo desde que va comenzando nuestra vida a fluidez de la sociedad. Entonces, a raíz de eso, nosotros vamos adquiriendo estos conocimientos. Ya ahí a diferenciar entre el gusto y el mal gusto. Gracias con todas aquellas personas que nos están viendo. Buenas tardes, mi nombre es Michael Padilla y hoy les vengo a hablar un poco sobre una de las principales obras de Pierre Bourdieu, titulada La miseria del mundo, la cual fue publicada en 1993. La miseria del mundo, si analizamos un poco el título, nos damos cuenta que trata sobre muchas consecuencias encajadas en la vida cotidiana de miles de personas con diferentes enfoques sociales. En este caso nos referimos a franceses en la década de los 90. En la obra aparecen lo que son educadores, trabajadores sociales e incluso inmigrantes con diferentes géneros, entre muchos. La obra en sí, como tal, no es el retrato de la gran miseria. En sí, es el retrato de lugares difíciles, como ejemplos presentados: los médicos ante pandemia o enfermedades,
e incluso los sociólogos, ya que deben ir más allá de los momentos presentados por discursos políticos o medios de comunicación para sacar lo visible de lo invisible. Gracias. Bien, entonces, ¿hay manera de que nosotros en términos simples podamos comprender lo que es la dominación masculina? Claro que sí. Cuando hablamos de la dominación masculina, hay un paralelismo entre la frase muy conocida en el siglo XX-XXI de la opresión del hombre por el hombre. Pero si bien es cierto, la dominación masculina es un concepto que para Pierre Bourdieu es simbólico. Es un concepto que para Pierre Bourdieu repercute mucho en la sociedad, que de una u otra manera nos vemos ¿cómo lo podríamos decir? Nos vemos atropellados, hombres y mujeres, por este grupo o esta élite hegemónica que vendría a ser el hombre. Porque si bien es cierto, el hombre también sufre opresión por el hombre. Ahora, estamos hablando de que para Pierre Bourdieu la dominación masculina vendría a ser un tipo de que primero que todo hay clasificaciones dentro de este tema. Hay detalles como por ejemplo, hay una división biológica entre el hombre y la mujer, sus partes íntimas, su aspecto físico. El hombre vendría a ser más corpulento, tiene más fuerza. Entonces, mediante todo esto, a consecuencia o a priori, va a venir lo que se vendría una interpretación de los valores de la cultura, que también se denomina como una construcción social de cómo es el hombre, cómo se percibe el hombre y cómo se tiene que percibir la mujer. Entonces, este concepto de la dominación masculina lo que trata es de imponer una visión que tiene que ser aceptada tanto por el hombre como para la mujer. Y claro, esto puede repercutir tanto en el área económica como política, la burguesía, el proletariado. ¿Cómo te tienes tú que percibir como trabajador, como hombre? ¿Y cómo te tienes tú que percibir como trabajadora también como mujer? Entonces, en este campo de la dominación masculina, lo que queremos es tratar de comprender por qué en pleno siglo XXI se siguen promoviendo estereotipos que en vez de unificar a la sociedad, lo masculino, lo femenino, seguimos prácticamente abrogando, postulando, luchando por una división de clases. Ya decía Friedrich Engels, toda la historia ha sido una historia de lucha de clases entre las clases dominadas en las diversas etapas del desarrollo social. Desde el inicio de la historia hasta nuestros tiempos vivimos una lucha de clases. Y esto es algo serio, algo que también se da evidentemente en la dominación masculina. En términos simples y para concluir, la dominación masculina no es otra cosa que eso simbólico que está por encima de hombres y mujeres. Hay un sistema que nos domina, un sistema de poder que sin darnos cuenta nosotros podemos ser los dominantes o también los dominados. Entonces, de esos términos podemos nosotros deducir muchas cosas. ¿Estoy siendo yo dominado? ¿Estoy siendo yo quien domina a las demás personas? ¿Estoy siendo yo machista? ¿Cuál es el concepto que tengo yo de machista? Entonces, para concluir ya, vamos a decir una de las frases muy preeminentes también de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu dirá: el poder simbólico no puede ejercerse sin la contribución de los que lo soportan, porque lo construyen como tal. Todos nosotros somos parte de lo que contribuye a lo que Pierre Bourdieu denomina la dominación masculina. Gracias, profesor y compañeros.